Estás escuchando La Cafetera. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Ya, buenos días, ¿qué tal? Alguien que siempre defiende el poder de la palabra, el poder del espacio de la negociación. ¿Cómo observa esto que está ocurriendo? Porque no encontramos muchos caminos posibles y estamos viendo con una enorme preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Qué te parece? Pues sí, a mí también la verdad es que me preocupa mucho. Y hace ahora unos 12 días, precisamente, pues escribí diciendo que creía que era necesaria una pausa y reconsiderar los motivos que habían llevado a la situación actual. Y además yo en esto siempre insisto, y ahora también, hoy también, en que mencionaba el verso de don Antonio Machado que decía: hoy es siempre todavía, que nadie se engañe, siempre hay posibilidades de actuar, nunca es tarde para parar la escalada, reposar un poco y repensar la situación, nunca es tarde. Y en estos momentos yo creo que es más importante que nunca porque efectivamente estamos en una situación en la que al mismo tiempo que se dice que se pretende una mediación, pues se anuncian acontecimientos que podrían ser extraordinariamente graves. Y entonces yo pienso también, y lo repito, en que cuando se moviliza al pueblo, se adquiere una gran responsabilidad. Y a mí me parece muy bien. Yo respeto todas las maneras de pensar. A los que piensan de una manera, a los que piensan de lo contrario, a los que son independentistas, a los que no lo son. Pero de luego hay una cosa que tiene que estar siempre muy clara. La gente tiene que saber qué va a pasar si votan A o si votan B. Y, por ejemplo, y yo también lo decía en este escrito, en el caso del derecho a la autodeterminación, es un derecho que está perfectamente establecido, artículo 1/2 de la Convención de Viena de 1993, de las Naciones Unidas. El derecho a la autodeterminación queda exclusivamente limitado a los países que vienen de una situación colonial o de dominio militar. O sea que yo encuentro que vale la pena pues que ahora hagamos una pausa, miremos por qué hemos llegado aquí y también conozcan los enormes desaciertos en que se ha incurrido por parte del gobierno español desde hace años. Porque claro, no tenemos que olvidar lo que pasó con el Estatut, no tenemos que olvidar que se recogieron firmas, millones de firmas contra Cataluña, no tenemos que olvidar todo lo que ha pasado. Pero después hemos tenido muchos años para cambiar, para mejorar el título 8º de la Constitución, el que habla de la estructura del Estado. Claro que hay fórmulas. Mira cómo las han encontrado en Alemania, en Rusia, en el Reino Unido, en México, en Brasil, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 50 Estados Unidos, unidos que forman la nación norteamericana. En una palabra, yo creo que ahora lo que hay que hacer es hacer una pausa, buscar soluciones y sobre todo, nunca actuar contra el pueblo. Nunca utilizar la fuerza contra el pueblo. La fuerza en su momento hay que utilizarla contra los líderes responsables. Y tienen que estar sometidos a la ley y a lo que mandan en este momento las disposiciones vigentes. Pero nunca utilizar la fuerza contra el pueblo. Lo que pasa es que hay una inercia gigante. Nosotros hemos estado estos días en Barcelona, Federico, y lo que se observa por la calle es que más allá de los movimientos y de las pausas que pudieran introducir en el debate los líderes políticos, si es que hubiera deseo, que no lo parece en este momento, no parece estar ese escenario encima de la mesa, pero es que la inercia social es gigantesca y no se vive con elementos de preocupación, se vive casi de una forma festiva, con una cierta aceptación de la situación. Nos preocupa mucho la lectura que se está haciendo desde el gobierno, como si se plantease un reto legal, golpista, cuando lo que se percibe en la calle, ojo, en la calle, es otra cosa, es un problema, pero de una dimensión diferente y de una naturaleza totalmente diferente.
Bueno, pues yo por eso te estoy diciendo que esto es a mí lo que me preocupa, porque pasa a ser una cuestión emotiva, sentimental, lo que debería ser siempre una cuestión basada en argumentos y en razones. ¿Te das cuenta? Y claro, si a la gente tú les dices derecho a decidir, lo decidible. No tenemos derecho a decidir sobre cosas que no son de nuestra competencia, en absoluto. Y por eso yo encuentro que lo primero que se tendría que haber hecho es decir, si ustedes quieren votar, tienen que saber muy bien los catalanes qué es lo que van a votar. ¿Qué pasaría si realmente hubiera una secesión? Solo hay un caso en estos momentos en el mundo de un país que procede de secesión, que es Formosa. Formosa es la secesión insular de la China continental. Y Formosa, como sabes, no figura entre las naciones reconocidas por las Naciones Unidas. Es un caso de aislamiento total, es que sería terrible. Y por tanto todo eso no puede pasar a ser la emoción. Yo lo comprendo. La gente de momento dice, votaremos. Pero a los que han instigado que se llegue a esta situación irreflexiva, a estos es a los que hay que decirles, hombre, no, tenemos derecho, nosotros también tenemos derecho a saber cuántos catalanes realmente quieren eso y cuáles no lo quieren, cuáles se han sentido, como yo me he sentido, ofendido por ver cómo se ha actuado, y sin embargo, después también ver estas reacciones de algunos españoles, reacciones anticatalanistas, reacciones también movidas exclusivamente por la emoción en lugar de por la razón. Yo aconsejaría, y lo digo con toda sinceridad, y lo aconsejaría por los mismos catalanes que han llevado esta situación, yo en estos momentos, una pausa porque el ridículo que sería con una declaración unilateral de independencia hoy en el mundo sería épico. Yo soy catalán y lo sentiría mucho que hiciéramos este ridículo, porque digo, vamos a pedir que se ejerza un derecho inexistente para un país que no está ni bajo dominio militar ni colonial. Por tanto, yo creo que hace falta, como antes decía, exacto, y que hace falta que pensemos muy bien las cosas. Lo primero que hay que hacer siempre que hay un problema complejo, no solo en política, en general, es intentar clarificar la situación. Y decir, bueno, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver cuántos catalanes realmente han votado, vamos a ver cómo se puede decir que cuando hay una minoría de catalanes del censo se puede tomar la decisión nada menos que de pedir la independencia. Pero ¿qué es todo eso? O sea, todo eso necesita que se haga bien hecho. Y cuando se ha hecho bien hecho, pues entonces, sí, la gente ha podido seguir y saber exactamente cuántos catalanes quieren la independencia, cuántos no la quieren, cuántos saben lo que podría deducirse de si se produjera desde un punto de vista social, económico, etcétera, de relaciones internacionales en esta situación. Yo encuentro que ahora lo primero que tendríamos todos que aceptar es vamos a clarificar la situación. Y vamos también a reconocer nuestros desaciertos, porque claro, si solo siempre estamos hablando de los desaciertos del otro, mal asunto, ¿eh? Sí, esto te quería preguntar también, porque una de las cosas que hemos observado es que hay gente que efectivamente expresa un anhelo de independencia, pero hay un debate supraindependencia que no está relacionado con eso, que tiene que ver con un rechazo formidable a una forma de hacer política que ven enfrente. Es decir, dicen, si la alternativa que me estás planteando es Xavier García Albiol, la corrupción de la Gürtel, y ahí se entremezclan un montón de cuestiones relacionadas con lo que se observa en la política española, ¿no? Sí, se habla mucho de la corrupción de la Gürtel, pero no del 3%. Por eso yo digo que de momento lo que hay que hacer es clarificar. Oye, y por ejemplo, cuando yo he escuchado, no, porque Cataluña no puede ser una nación. ¿Cómo que no puede ser una nación? ¿Pero qué quiere decir que no puede ser una nación? En un sistema federal o confederal, fíjate tú en los Estados Unidos, yo recuerdo cuando decía más, nosotros queremos ser un Estado, en los Estados Unidos hay 50, porque 50 estados forman la nación norteamericana, ¿no es eso? Y en los demás países hay estados
nacionales. Es decir, que a mí no me digan que Cataluña no puede ser una nación cuando Navarra puede ser el reino de Navarra, cuando Vizcaya puede ser el País Vasco y Asturias puede ser patria querida. ¿Me entiendes? O sea que me parece muy bien lo que estás diciendo, y lo primero que hay que decir es que aquí no todo se trata de una autodeterminación o de una secesión o de la independencia. No, hay mucha gente que lo único que está dolida es porque han visto que ha habido un tratamiento que ha sido discriminatorio para Cataluña. Pero también hay que reconocer que los catalanes, por ejemplo, de momento han aceptado que haya un parlamento que cambia la mayoría, y la mayoría pasa de ser 90 a 72, y que todo eso haya sido aceptado, y que hayan despreciado totalmente a la oposición de esta manera. O sea que ha habido, yo creo, muchos desaciertos en ambos lados, y que ahora lo que es necesario es hacer esta pausa que yo digo. Creo que todo el mundo saldría beneficiado, todos saldrían beneficiados, todos saldrían contentos de hacer esta pausa. Y desde luego, el proclamar la independencia hoy, fíjate, cuando estamos precisamente los científicos, estamos reclamando que haya más unión que nunca en el mundo, y estamos diciendo, señor Trump, los está usted traicionando, porque los acuerdos de París hay que llevarlos a efecto, porque nuestros hijos, los hijos de los catalanes y los hijos del resto de España, lo pueden pasar muy mal si no tomamos una serie de medidas en relación al desarrollo sostenible, en relación al cambio climático. Está cambiando la habitabilidad de la Tierra, y nosotros ahora resulta que nos preocupamos por un número de habitantes que son, desde luego, los 7 millones de catalanes. Pues a mí me interesan muchísimo, porque soy catalán, entre otras cosas, pero a mí me preocupan los 7.000 millones de habitantes de la Tierra, y en estos momentos tenemos que ser más que nunca ciudadanos del mundo. ¿Qué es esto de ser ciudadanos de España o de Cataluña? No. En estos momentos tenemos que pensar en que para hacer frente a los desafíos mundiales tenemos que procurar ser ciudadanos del mundo. Federico Mayor Zaragoza, muchísimas gracias por atender esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, muchas gracias.